Saludo espectadores de la sección Excelencia del programa Extravaganza and Cool. Continuamos con el tema de nuestra sección, el lujo residencial. Y hoy hablaremos de un aspecto que hasta ahora no hemos tocado. Hablaremos de la importancia del paisajismo y de la jardinería en los proyectos de lujo residencial, para lo cual tenemos invitados a dos profesionales de muy alto nivel. Pero antes os quiero enseñar esta maravilla donde estamos, con una casa completamente integrada en la naturaleza, con estas vistas que se abren a la bahía de Málaga. Esta casa está construida por Red Point Crafter Builder, la constructora de nuestro grupo de empresas, y está diseñada por Ignacio Merino del estudio de arquitectura Flow 81. Ignacio es el mismo arquitecto que vimos, que entrevistamos en una de las primeras entregas en Villa Las Nubes, ubicada en Sotogrande Alto. Fue la villa que estuvo galardonada con una mención especial en los Premios Andalucía de Arquitectura 2022. Pues es el mismo arquitecto, el de esta casa y el de la casa de Villa Las Nubes. Este proyecto tiene una característica fundamental, es que completamente se construye con tres elementos básicos: el hormigón, la piedra natural y la madera. Para hablarnos de las características de este proyecto, tenemos hoy de invitada a Janet Ferro, la jefa de obra de Red Point para este proyecto. Buenos días, Janet. Buenos días, bienvenida a Málaga. Sí, encantada de estar aquí en tu proyecto y de que estés, por supuesto, con nosotros. Muchas gracias por la invitación y es un placer recibirlos aquí en nuestra obra. A mí me hubiera gustado entrevistarte un día diferente, entrevistarte con un día de sol, porque las vistas de este proyecto son espectaculares, aunque veremos la bahía de Málaga que se podrá ver, pero no es lo mismo como se ve un día de sol a los que estamos acostumbrados aquí en Málaga y en toda la costa. Pero tiene que llover, sí, los embalses se tienen que llenar. Aunque el dicho dice que nunca llueve a gusto de todos, hoy precisamente es un día que a nosotros no nos venía bien la lluvia, pero es necesaria. Sí, nosotros la verdad que en la obra es complicado los días de lluvia, pero también nos vale para saber cómo se comporta la casa frente a estos días, que como tú bien dices, en Málaga llueve poco, pero cuando llueve, pues la verdad que puede hacer daños importantes. Entonces para nosotros es fundamental que en la época que estamos construyendo, pues tengamos estos días, que nos sirve de prueba. Ah, pues mira, matamos dos pájaros de un tiro, sí. Embalses y pruebas de estanqueidad, sí. Aquí en la obra. Janet es venezolana, es arquitecto, es la jefa de obra de este proyecto, una jefa de obra muy cualificada y es muy proactiva a la hora de ofrecer soluciones a los problemas que pueden aparecer en una obra, a problemas más o menos complejos que aparecen. Por eso ha sido destinada en nuestro grupo de empresas como jefe de obra para este proyecto. Janet, aunque sabemos que en Málaga convivimos con nacionalidades de todo tipo, que conviven con los españoles como uno más, me gustaría empezar la entrevista que nos contaras cómo una venezolana ha llegado hasta aquí. Bueno, la verdad que mi historia es que yo estudio arquitectura en Venezuela, empiezo a ejercer mi carrera, la verdad que con 20 años, y al tener todos estos problemas políticos que empieza Chávez a gobernar, pues mis padres me proponen que por qué no emigro para poder tener una carrera más próspera, con mayor calidad, y porque yo tengo dos nacionalidades, porque mis padres son españoles que emigraron en su momento a Venezuela. Lo que te facilitó llegar a España. Claro, entonces cuando yo vine aquí, pues ya el hecho de tener la nacionalidad es un punto para poder empezar a trabajar. Y como tenía ya 7, 8 años de experiencia en el tema de construcción, pues no me fue complicado el conseguir trabajo en mi área y empezar a desarrollar aquí mi carrera por segunda vez. Ya. De todas formas, Venezuela pertenece a América, que digamos que es la España grande, o sea, tenemos las mismas raíces. Sí. ¿Y cómo llegas a Red Point? Pues yo había estado trabajando en Ferrovial, había estado trabajando en grandes constructoras y cuando vino la crisis, pues decidí tener un hijo y me retiré un poco del tema construcción. Y Red Point, cuando mi hijo tenía 2 años, se pone en contacto conmigo y había visto que mi currículum tenía experiencia en obras de lujo y entonces me invitan pues a formar parte del equipo y la verdad que para mí fue todo un reto
y tenía ganas de volver al mundo de la construcción después del parón de la maternidad y aproveché el salto. O sea, Red Point, especializada en villas de lujo, le vino súper bien que Janet haya tenido un parón y se haya ido de empresas grandes para empezar con nosotros, que somos una empresa mediana. Sí. Janet, y ahora me gustaría que nos hablaras de este proyecto, de esta maravilla que estás construyendo. Dinos sus principales características, las dificultades que has tenido en la ejecución. Coméntanos sobre él. Bueno, la verdad que es un proyecto bastante complicado porque a pesar de que estamos en un entorno urbano, era una montaña totalmente virgen que hemos tenido que trabajar desde el principio, lograr todos los accesos para llegar a la plataforma donde realmente se podía construir. Claro, porque esta villa está justo en lo alto de un risco, está bordeando la punta de ese risco y en su alto. Sí, entonces el tema de permisología, el tema constructivo ha sido muy complejo porque hemos tenido que colocar una serie de vallas, de protecciones para evitar las caídas de piedras, porque además de todo es que la localización es que es una montaña de piedra. Entonces hemos tenido que estar 6 meses solamente cavando para poder llegar hasta donde estamos ahora. Y después toda la complejidad de que esta es una casa que, a diferencia de las otras casas que tú has presentado, los otros programas, que se posa sobre el terreno, no, aquí la casa se integra al terreno. Entonces, en realidad toda la casa se construye pegada a la montaña, lo cual es un problema bastante complejo y con el punto añadido de que no hemos podido colocar una grúa, porque por el tema vecinos, para no molestar las vistas y no correr riesgos, pues se ha hecho una construcción tradicional, acarreando todos los materiales y todo moviéndose a mano con peonaje. Entonces eso retrasa muchísimo más la obra, sube los costos de la obra, pero es la única forma de mantener intacta, vamos a decir, lo que es la montaña. Claro, la casa abraza la montaña y como no tenemos grúa, nos ha permitido hoy estar sin casco. No es que no estemos cumpliendo las normas, es que no hay grúa y ya hemos terminado la estructura. Sí. Entonces, la verdad que es un proyecto muy interesante y es un reto súper importante, por lo menos para mi persona y para la empresa, pero tiene una complejidad que nos ha hecho que una casa que normalmente en otro sitio se podría haber hecho en 6-7 meses, aquí hemos estado 1 año solamente para hacer el tema excavación y estructura. Porque hay que hacerlo por trozos, sin dañar la naturaleza, para mantener esa integración, que es el concepto que tenía Nacho de esta casa. Claro, esta casa además se está construyendo no para la venta, se está construyendo para un propietario finalista, que la está haciendo con todos sus caprichos, con toda su forma de pensar, de manera que esté la casa como si estuviera en medio de la naturaleza. Además es un proyecto que Nacho ha concebido donde los límites entre la casa y la naturaleza desaparecen. Por eso es que después veréis más adelante que no hay ningún tipo de paredes que cierre las vistas. Todo es cristal que se abre e integra la naturaleza, las vistas a la casa. No hay ningún tipo de impedimento entre lo que es el interior y el exterior, que eso también es una característica importante de esta vivienda. Janet, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y explicarnos en esta maravilla en la que estás trabajando ahora, entre otras cosas, y seguimos viéndonos. Pues muchas gracias por venir y espero recibirlos cuando la casa esté terminada para que podáis apreciarla en su totalidad. Seguro. Precisamente los jardines de esta villa van a ser ejecutados por Ignacio Benten. Ignacio, encantada de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Ignacio es el CEO de Acer Espacios Naturales. Acer Espacios Naturales es una empresa que ya tiene mucho camino recorrido. Existe hace más de 20 años, exactamente 24. 24 hacemos ya el año que viene y con muchas ganas de seguir para adelante. O sea, os queda 1 año para las bodas de plata. Y además dan servicio por toda la Costa del Sol. Tienen proyectos tanto públicos como privados y además también dan mantenimiento a los jardines que ejecutan. Ignacio Acer, con su empresa Acer, fue quien ejecutó los jardines de Villa Las Nubes. Ya comentamos que tanto esta villa como Villa Las Nubes fueron diseñadas por Ignacio Merino, por el arquitecto del estudio de arquitectura Flow 81. Pues los jardines también fueron ejecutados por Ignacio y casualmente, o no tan casual,
también van a ser ejecutados los jardines de esta villa por Ignacio. El año pasado estuve yo leyendo un artículo en el periódico Sur, donde te entrevistaban, y comentabas una cosa muy interesante. Decías que Málaga podía convertirse en la capital de la jardinería, claro, porque hay profesionales de muy alto nivel trabajando aquí. Yo siempre he defendido muchísimo cómo los promotores en Málaga cuidamos la jardinería, sobre todo los promotores de lujo residencial, pero en general todos. Por eso me quedé con lo que dijiste en ese artículo y por eso me gustaría que hoy ampliaras tu idea con respecto a ese tema. Sí, es que la jardinería se desarrolla en la Costa del Sol, y la jardinería a nivel de proyectos privados se desarrollan porque vienen clientes extranjeros con una cultura de jardines muy grande, como son pues los ingleses, holandeses, incluso los suizos, incluso los noruegos o nórdicos, y que quieren tener un jardín. Entonces los promotores os dais cuenta que no pueden ser los jardines que se hacían antes, que era un poquito de césped y un ciprés, sino que tenía que tener algo más. Entonces empieza a desarrollar toda una industria o un campo nuevo, que es, ya no sería la jardinería, sino que sería el paisajismo, que es que empiezas a meter en las villas diseños, trabajas ya con arquitectos, empiezas a meter ya no solamente césped y 4 árboles, sino dar un poco un entorno a todas esas villas, a todas esas promociones de lujo, que luego se va extendiendo a las demás promociones, a residenciales, y la administración pública lo ve y empieza a darle importancia a los jardines dentro de los contratos del Estado. Sí, vivimos, la verdad, en Málaga, un lugar que por su clima nos permite tener unos jardines maravillosos, porque ni se nos queman en invierno ni se nos secan en verano. Aunque claro, ahora nos falta agua, pero Málaga es un sitio donde tienes una jardinería subtropical, y ya en el siglo XIX pues había gente, familias malagueñas, que traían plantas de América y las trajeron aquí, y luego se aclimataron fenomenalmente, y tenemos los jardines botánicos de la Concepción, que fue un inicio. Y luego, a raíz de toda esta gente, de todo el público que ha venido, clientes extranjeros, se ha empezado a meter un jardín subtropical que tenía un problema, que demandaba mucho agua, y ahora estamos volviendo de nuevo a los orígenes y hacer un jardín mediterráneo, y como en esta villa, pues empezar a meter plantas más autóctonas que requieran menos agua y que son igual de bonitas que pueden ser unas palmeras. Porque los jardines también han evolucionado, no es solo la arquitectura quien ha cambiado su estética, los jardines también. Yo recuerdo los jardines del Marbella Club o de Puente Romano, claro, donde Hohenlohe fue ahí un visionario, traía plantas, claro, de todos los lugares del mundo, y ahora... Claro, Marbella Club y Puente Romano marcaron una época, y todo el mundo luego intentó imitarles, eran una vegetación tropical, todo abrazando... Eran maravillosos, e iniciaron un poco una senda de cómo se tenía que hacer la jardinería. ¿Qué ocurre? Que esos jardines, cuando se han hecho muchos, necesitan mucha agua que no tenemos en la Costa del Sol. Entonces necesitamos ahora ir a otro tipo de jardines que son igual de bonitos, donde se necesite un poquito menos de agua y utilicemos más plantas del entorno. Ya, yo sé que la Universidad de Málaga está colaborando con proyectos para cuando se tienen que talar árboles, para reponerlos, en lugar de reponer, por ejemplo, con pinos, que es lo que se ha talado, a veces se tala porque no está protegido, reponerlos con árboles autóctonos. Sí, con encinas, alcornoques, algarrobos, olivos, sí, se está haciendo... De hecho, en Villa Las Nubes tuvimos una colaboración con la Universidad de Málaga en el proyecto de su jardinería. Claro, ahí nos indicaron ellos hacer trabajamos con gente de la Universidad de Málaga, y nos dijeron que teníamos que hacer minibosques, nos indicaban qué especies teníamos que poner, las pusimos, y la verdad es que funcionaron fenomenal, y son, es una de las villas que estoy muy contento con ella, porque redujimos mucho el tema del césped, que cerca de la piscina tiene que haber césped, pero luego el resto fue con plantas autóctonas, que lo regas los primeros años y luego en teoría no tienes por qué regarlas más, con lo cual estás ahorrando muchísima agua. Claro, y es un jardín realmente diferente. Y es un jardín diferente, y sobre todo que se mete más en el entorno. Tú ten en cuenta que un jardín natural está consumiendo 2 litros metro cuadrado, y el césped necesita 8 litros metro cuadrado. Entonces, la demanda de agua es tan grande en los jardines subtropicales, que tendremos que ir donde se pueda hacerlos, pero si no, ir más a una jardinería más mediterránea.
Y Ignacio, una cosa, en una sección anterior estuvimos hablando nosotros de lo compleja que son las instalaciones en esta villa de lujo residencial. Los jardines también han cambiado sus instalaciones. Su riego, cuéntame cómo va ahora el riego. Pues que es complicado porque como la villa está metida dentro de la montaña, hemos tenido problemas, hemos tenido que poner un depósito. De ese depósito intentaremos llegar a todos los posibles huecos que van dejando los arquitectos en la roca que tenemos que hacer para ir metiendo plantas, y luego pues por el propietario y el diseño que ha hecho Ignacio, quiere que la casa esté totalmente integrada en la naturaleza son pinos, y habrá que ir metiendo pinos y planta autóctona como encinas, alcornoques en distintos puntos de la casa, y para eso tendremos que llevar el agua y tenemos que llevarles a todos, tenemos que llevar un poquillo de agua para... Y la luz, porque la iluminación también es parte importante de vuestros proyectos. Y claro, exactamente, pero por eso digo que ha evolucionado. Antes era, venga, hazme un jardín y hasta, y ahora ya pues pones la jardinería, pones el riego, un riego eficiente, que aparte lo controles por eso, por que se controla a distancia. Que se controla a distancia con el móvil. Y luego ya vamos a tener luces, pero unas luces aparte con diferentes, que sea una iluminación escénica. Por ejemplo, esta piedra, estamos viendo distintas formas de iluminarla y vamos a hacer pruebas para que sea una iluminación escénica que sea como una obra de arte, que no necesites más. Porque esto será un pasillo de la casa, esta piedra es parte de la montaña, claro, y se quedará aquí vista esta piedra. Sin más, solamente ilumina por noche, con lo cual tienes que trabajar mucho toda la iluminación para que con distintos tonos y con intensidades te quede pues eso, una cosa bonita y muy atractiva, sin nada más. Y cambiando un poco el tema, Ignacio también ha sido un visionario. Fue, si no yo creo que el primero, ¿no? Sí, fuimos el primero. Fue el primero en traer los jardines verticales a Málaga y empezar a instalarlos. Me gustaría que hablaras un poco de eso también. Sí, José Carlos Rodríguez, entonces fue el que me dijo, oye, he visto esto en una revista de arquitectura, mírame a ver en el Muelle 1. Y dije, bueno, pues yo no tengo ni idea. Pero me fui a Francia, estuve un mes allí, entonces trabajé con varias empresas que estaban haciendo este tipo de jardines y me pareció una cosa, vamos, como fuera normal, que es que en una pared como esto, pues pudiésemos montar un jardín vertical y que las plantas viviesen. Eso te iba a decir, porque seguramente no todos los espectadores saben, cuando hablamos de jardín vertical, seguro no todos saben lo que es un jardín vertical. Claro, que es que en esta pared montemos una estructura y pongamos plantas con un sistema de riego y una recogida, y estas plantas funcionen y se muevan funcionen como un jardín normal horizontal, pero funcionen exactamente igual. Y entonces pues es una tecnología que yo no lo conocía. Y de hecho, cuando fuimos allí, empecé a trabajar con un sistema que era el Sphagnum, que es una especie de musgo que se trae de Chile. Entonces, que en ese musgo metíamos la planta y crecía. Entonces montamos una estructura y luego ya pues Patrick Blanc y mucha gente, sobre todo en Francia, que investiga muchísimo, hicieron un sistema que era con bolsas, y también empezamos a utilizar las bolsas y con sistema de riego. Luego ahora son unas telas con unos microcortes que metemos la planta. Entonces va evolucionando, y ahora hemos llegado a un acuerdo con una empresa israelita que ha montado el jardín vertical en el edificio más alto de Milán, para ver si nos tenemos esa tecnología aquí, y empezamos a montar esa tecnología. Entonces es una tecnología nueva, que ya son estructuras mucho más compactas, que puedes subir hasta 40, 50 metros de altura. Entonces pues van evolucionando a unas velocidades y tú tienes que ir detrás o intentando ir a la par de lo que se hace. Claro, cuando hablamos de construcción siempre pensamos que las complejidades están en otras cosas, en las estructuras, en la cimentación, y nos damos cuenta que hablemos de lo que hablemos, incluso de jardinería, detrás hay alta tecnología también. En todos lados. Aquí en esta casa estamos buscando unos pinos que tienen un sistema americano, porque los crían en un vivero en Valencia, para que tengan un cepellón más pequeñito, tengan 6 metros de altura con un cepellón pequeño, para poder transportarlos sin grúa aquí y poder meterlos en distintas oquedades, y que no tengan un cepellón raíces así de grande que no seríamos capaces de transportarlos. Entonces todo eso es sistemas que vas buscando por ahí y lo vas incorporando a los proyectos. Ignacio, ya por último, así como una pincelada, según tu opinión, ¿cuál es la importancia que tiene el paisajismo y la jardinería para los proyectos de lujo residencial? Para mí, he descubierto desde hace mucho tiempo que lo es todo. O sea, tiene la misma importancia que
la vivienda. De hecho, hay grandes paisajistas en el mundo que solamente, tú hablas de Enzo Enea, tú hablas de gente así, solamente hacen viviendas de lujo. Porque aparejado, junto con Norman Foster, un arquitecto, va aparejado un grandísimo paisajista al lado. O sea, tiene muchísima importancia. Es verdad, el proyecto está cojo, si no Sí, tiene si no una tiene un jardinería paisajista, acorde. Increíble saber con ellos. Pues Ignacio, muchísimas gracias Gracias por por haber invitarme. estado con nosotros. Me ha encantado Espero estar haberlo hecho bien. contigo. Hombre, muy bien. Y Gracias que a hayas ti. compartido con nosotros todos tus conocimientos. Un Pues muchas placer. gracias. En la sección de hoy hemos comprobado la importancia que tiene el paisajismo y la jardinería para los proyectos de lujo residencial. También hemos visitado esta maravillosa villa, este proyecto que se encuentra o que se está construyendo en lo alto de un risco en la calle Olmos, en la zona tan bonita de Cerrado de Calderón de Málaga capital. Nos vemos en la próxima entrega de Extravaganza Cool, ya sabéis, como siempre, buscando la excelencia.